Bueno, muchas gracias a la gente de la Cámara por convocarme para dar mis opiniones sobre la economía. Estamos un poco demorados en el tiempo, así que voy a tratar de ser breve. Voy a hacer un poco de mágico-economía, esto de economagia que dice. Voy a mostrar algunos números para ilustrar eso. Recién yo pensaba, después de escuchar la opinión de los asociados, que vimos sus voces y sus cartas, y las precisiones que hacía la presidenta sobre la situación del sector, las consideraciones que hizo el ministro de Industria, que es un conocedor además no solo de la industria, sino específicamente del sector, y los tiburones que nos dejó en el auditorio recién Claudio, que yo casi no tendría que decir nada, ¿no? Pero como asumí el compromiso de hacerlo, digo, voy a decir algo. Yo sé de las preocupaciones, porque estuvimos hablando con las personas de la Cámara, las preocupaciones de un ambiente complicado, de una situación, de un semestre duro, ¿no? Yo sabía que tenía que hablar en el segundo semestre, pero por suerte no he empezado todavía, de manera tal que voy a hacerlo ahora. Pero un destacado industrial que es de la comisión me decía los otros días, vos trata de levantar un poco el ánimo porque la situación está complicada. Y eso, claro, me lo decía como diciendo, sienten el peso de decodificar el mensaje que le dan los asociados, como decía Isabel, que es su obligación. Y dice, bueno, a lo mejor si haces un chiste, algo. Yo la verdad le dije, mira, no existe como existen los payamédicos, no existen los payaeconomistas. Pero digo, si hiciera falta, llévame una nariz y yo me la pongo y tratamos de pasarla bien. Y ustedes van a pensar que es una broma, pero ese industrial que está ahí sentado en una mesa me trajo la nariz. Yo, la verdad, no me da para ponérmela. Esa es la verdad. Pero voy a tratar de mostrar rápidamente algunos números y decirle mi opinión de la economía, que es solo eso. Una opinión a la distancia, una cosa es opinar desde acá, otra cosa es estar en los puestos en que están quienes toman las decisiones. Muy rápidamente, porque esto seguramente ustedes lo conocen, me gustaría decir cómo funcionó la economía en la última década, en la década ganada. Y esto lo sabemos todo de manera tal que lo voy a pasar bastante rápido. Los rasgos dominantes fue que tuvimos un dólar alto, que tuvimos superávit fiscal, que tuvimos además una situación externa de mucha solvencia. Eso se agotó, ¿no? Y pasamos del tipo de cambio competitivo, ya hemos empezado de nuevo a hablar si hay o no atraso cambiario, y después vamos a ver un número de eso. Pero pasó el modelo K, permítanme que lo llame así, pasó a un nivel de atraso cambiario como hacía mucho no había en la Argentina. El superávit fiscal se transformó en un déficit fiscal muy elevado y finalmente lo que era solvencia externa se transformó en una restricción externa tremenda, con una situación de default, con problemas de disponibilidad que obligaron a poner restricciones a la compra de moneda extranjera, etcétera, etcétera. Eso en realidad llevó a un estancamiento y a una aceleración de la tasa de inflación. Alguien me podría decir, bueno, es fácil decirlo ahora, es fácil decirlo el lunes cuando uno lee el diario. En realidad, hace 2 años, para estos mismos días, era fines de agosto, fuimos a la sede de la Cámara de Río Tercero a hablar sobre la situación económica. Acá veo uno de quienes estuvo en esa oportunidad. Entonces se me ocurrió a mí decir, ¿qué dijimos aquella vez cuando estuvimos en Río Tercero? Hace 2 años, exactamente, dijimos lo siguiente. Eso fue el 28 de agosto del 2014. Estábamos en default, parecía que iba a venir un ajuste y qué es lo que iba a pasar después. Había estado la devaluación de principios de año, había pasado todo a precios. Bueno, nosotros en esa oportunidad dijimos que estos rasgos, que son los que yo recién puse allí, de atraso cambiario, déficit fiscal y caída de reservas, en realidad tenían consecuencias que iban a impactar sobre toda la economía y que no se podía sostener. Aumentaba la incertidumbre, había mayor incertidumbre, la tasa de inflación era alguna que no sabíamos, pero que era alta,
y eso, bueno, hizo que la economía perdiera dinamismo económico. Y lo que a veces no nos acordamos ahora que hemos terminado 2 trimestres con caída del nivel de actividad, es que el año pasado terminamos el año con 2 trimestres con caída del nivel de actividad, ¿no? Sí, yo el otro día decía, bueno, la verdad que Kicillof con Alfonso Prat van 2-2 en contracción de la economía. ¿Por qué? Porque ese era un dato, digamos, que ya estaba. Bueno, con esa idea asumió el nuevo gobierno. Me adelanto a decirle, el nuevo gobierno creo que tiene una cierta tendencia a poner plazos y a decir que los temas se van resolviendo rápidamente, y eso a veces tiene sus costos. Tiene sus costos por lo que pasa internamente y tiene sus costos por lo que pasa internacionalmente. Les voy a mostrar unos números muy rápidos del mercado internacional, de lo que fue, en realidad, ahí lo tienen, eso es cómo cayó el volumen de comercio en el mundo. Cuando acá decíamos que estábamos blindados con la crisis del 2008-2009, en realidad no estábamos blindados, después lo aprendimos. La caída es esa que está marcada allí, que es la crisis de los derivados financieros. Después del rebote, en realidad el mundo está creciendo a una tasa baja. Está, digamos, recuperándose. Hay quienes creen que sigue con la misma crisis. Mi opinión personal es que ha metabolizado el capitalismo la crisis que tuvo el 2008-2009, pero bueno, digamos, el escenario no es tan bueno. Eso es la evolución del Producto Interno. Estas son las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con la aclaración, usted sabe que el fondo a veces cada 3 meses las corrige, pero bueno, es lo que tenemos. El Fondo Monetario es el edificio que tiene mayor densidad de economistas por metro cuadrado, así que tomamos esa. Bueno, ahí tenemos, América Latina, tenemos en la región problemas, en toda la región, además de nuestros propios problemas. Y bueno, y por otra parte, bueno, ahí está el tema de la inflación, que nosotros ahí le ganamos a todos, pero que como ven, para el año 2014, allí, hay una tasa de inflación alta en la región. ¿Por qué quería mostrar estos números rápidamente? Para decir que el escenario internacional es complejo. No es el escenario de la salida de la convertibilidad, pero tampoco se nos cayó el mundo encima. Es un escenario complejo. Entonces el gobierno arrancó con eso, con este escenario, con el problema del modelo que se iba, y planteó un cambio muy grande de política económica. El año pasado, en este mismo salón, yo decía, hay mucha incertidumbre política, no se sabía. Una semana las encuestas decían gana Macri, otra semana decían gana Massa, otra semana decían gana Scioli. Yo decía, hay mucha incertidumbre política, pero hay certidumbre económica, y es que va a haber un cambio de régimen económico, que va a haber un cambio de la política monetaria, que va a haber un cambio de la política cambiaria, que va a haber un cambio en la cuestión fiscal. Bueno, yo creo que el gobierno arrancó con demasiado optimismo. O quizás lo vio, quizás demasiado simple. Algunas cosas las hizo muy bien. La unificación del mercado cambiario, hubo gente que pensaba que el tipo de cambio se iba a 20, es el caso de Miguel Bain, que lo dijo, y sin embargo lo unificó sin mayores problemas. Sin embargo se equivocó en que creía que no iba a haber pasaje a precios. Decía, si en realidad la economía ya ajustó a 16 pesos los precios, y sin embargo enero se dispararon los precios. Y además acá voy a decir una cosa que tiene que ver con los empresarios, sobre todo con las grandes empresas que tienen cierto poder sobre el mercado y que parecía que deseaban un gobierno que fuera, voy a usar un eufemismo, más amigable con los mercados. Ahora, ese gobierno que sea más amigable con los mercados, 30 días antes comenzó un proceso de remarcación que lo hizo asumir al gobierno con una tasa de inflación que ya era el doble del mes anterior. O sea que ahí hay como una... Yo a veces pienso que hay momentos en que los sectores no son conscientes ni siquiera de sus propios intereses. Bueno, pero el gobierno de todos modos arrancó con ese optimismo, ¿no? Y dijo, bueno, esto nos va a llevar 6 meses. El segundo semestre, ese que no hemos empezado todavía, ¿no es cierto? El segundo semestre empieza, ¿no? Pero empieza el año que viene. Esa parte, él dijo el segundo semestre, pero no dijeron de qué año. O sea, tampoco nos queje. Pero fíjense que ese optimismo, que está muy reforzado por otras cosas que hicieron bien, como fue cerrar el frente externo, por ejemplo, el acuerdo con holdouts, digamos, instalaron de que los problemas se resolvían con eso de la magia que decía Claudio. Es decir, resolvimos el problema del sector externo, bueno, ahora va a venir va a haber una lluvia de dólares. ¿Se acuerdan? Se usó esa expresión.
Alguno me habrá escuchado decir en la radio cuando me preguntaron qué opina de la lluvia de dólares hace 3 o 4 meses, yo dije, el que cree que va a haber una lluvia de dólares tiene que cambiar el servicio meteorológico. Tiene un problema con el pronóstico. No va a ocurrir eso. Bueno, entonces esa lluvia de dólares fue una distinta de la que nosotros esperábamos. Fue diferente. ¿Ah? Pero no vino la otra. ¿Qué es lo que... Ahora, digamos, ¿qué otro error yo creo que fue grave del gobierno? Yo tengo como un error preferido, que es el ministro Aranguren. Miren, hace falta mucha destreza política para lograr que hoy nadie discuta si las tarifas están atrasadas. Nadie dice eso. El problema es si la Corte, la primera instancia, la segunda. El problema es si la tarifa social. Nadie discute. Hemos perdido la noción del atraso tarifario que distorsionaba la estructura de precios relativos. Y no estoy diciendo que había que hacer una cosa. Les voy a mostrar unos números rápidos. Algunos, miren, en 2001-2015, ese es el aumento nominal que tienen los precios. Ahí hay uno que lo mencionó la presidenta, que es el aumento del dólar, que recién nos mencionaba, 1.400%. Bueno, mire, esto es la Ecogas, cada uno de los tramos, porque tiene tramos según bajo, medio o alto consumo. Eso, que es una cosa llamativa, ya no la discutimos un poquito hace 2 meses. El ministro se paró frente a un atril como este y dijo, vamos a reformar las tarifas, y si es muy caro, y que consuman menos. Imagínense que su gerente de venta, cuando habla con los distribuidores, y usted le dice, che, vamos a tener que ajustar la lista el mes que viene, dice, che, pero no será muy caro, le dice el cliente, y cómprame menos. Es una cosa, yo creo que ese es un problema grave, creo yo. Creo que la Corte le ha hecho un favor diciendo, oiga, revise los números, los papeles, para ver si un sistema integral de tarifa que resuelva este atraso sin generar el estrépito que generó la forma en que lo hicieron hace algunas semanas, ¿no? El otro tema que creo que tiene que ver con esta sensación de que la economía, digamos, no arranca, con que tenemos en particular en el sector industrial dificultades con el nivel de actividad, aunque sea heterogéneo, aunque los más ligados al sector agropecuario se recuperarán primero, aunque a lo mejor se recupere la construcción, bueno, eso podemos decir algo después. Pero el otro problema tiene que ver con que el riesgo de tener la inflación alta es que volvamos a hablar del dólar y del atraso cambiario. Esa es la evolución del tipo de cambio real, multilateral. Allá está el fin de la convertibilidad, ¿no? Ahí está la devaluación de Kicillof. En esa época Kicillof decía, las devaluaciones no pasan a precio. Y por esto ya Heráclito de Éfeso había dicho que todo cambia, ¿no? Entonces ahora cuando vino esta otra devaluación dijo, ¿cómo van a devaluar? ¿No ve que van a aumentar los precios? Bueno, tenía razón la segunda vez, que fue cuando se unificó y se liberó el mercado cambiario. Ese puede transformarse, si el gobierno no tiene más éxito en reducir la tasa de inflación, se puede transformar en un problema. No sé cuánto me queda ya. Bueno, en un problema serio. Por supuesto, no todos los tipos de cambio, ustedes saben que el tipo de cambio multilateral toma en cuenta nuestra inflación y toma en cuenta la inflación de los países con que comerciamos, pondera de esa canasta según el volumen de comercio. Pero claro, es distinto si yo comercio con China, a lo mejor si comercio con Brasil. Y eso se ve allí, miren. El presidente Macri está camino a China. Yo creo, supongo, que el ministro de Industria y que el presidente del Banco Central le deben haber dicho, mire, va a hablar con los chinos, le adelantamos que de diciembre hasta ayer el tipo de cambio que habíamos recuperado se nos bajó un poquito. ¿Cuánto? 15%. O sea, ¿ven? China 15%. Con Brasil no se deterioró el tipo de cambio, pero eso tiene más que ver con los problemas que tiene Brasil, que a propósito los que tienen seguramente un smartphone en la mano deben estar viendo si ya se fue Dilma o no, pero supongo que ya se había ido. Bueno, pero digo, este es un problema que hoy no se discute tanto, pero que si no baja la tasa de inflación significativamente, vamos a volver a discutir el viejo problema. Porque una discusión que siempre ha habido en la Argentina, acuérdense de Martínez de Oz, acuérdense de Cavallo, acuérdense de las damas no, porque son jóvenes, de Krier Base en el plan de marzo del 67, con tipo de cambio fijo, se le atrasó el tipo de cambio.
Y cuando se atrasa el tipo de cambio, por más que digan tenemos que ser eficientes, no puede ser, basta de proteccionismo, etcétera, si yo le atraso el tipo de cambio lo pongo en competencia desleal. Y esa competencia desleal, que hace décadas era complicada, es mucho más complicado en el siglo XXI, donde está China, que son como unos especialistas en deslealtades. Bueno, entonces con eso creo que va a haber que tener cuidado. Bueno, ese es el mismo gráfico, nada más que es la evolución de los números que vimos recién. Entonces digamos algo del dólar. El dólar cada tanto pasa a ser la vedette. Miren. Eso fue antes de que se pusiera la restricción a la compra de moneda extranjera, a que algunos le llaman el cepo, digamos. ¿Y qué es lo que es eso? Eso es, que está acá, es lo que se llama dólar de referencia. Era el dólar que informaba el Banco Central al mercado. Cuando abría el mercado, dice, bueno, este es el dólar oficial, si ustedes quieren. Algunos le llaman dólar de convertibilidad, es la relación base monetaria sobre reservas internacionales. Y el otro, siempre digo que en un acto de creatividad lo puse azul, es el dólar blue, 4.39. Fíjense, antes de la restricción, esa era la situación. Ahora, 2011, que Argentina había tenido un récord de reservas, empezó a perder reservas. La economía dejó de crecer, no sabíamos cuánto era la inflación desde que en el 2007 Moreno no quiso que supiéramos. Digamos, ¿qué es lo que pasó? A pesar de que el gobierno dice, bueno, frenémosle esta sangría de divisa. Frenémoslo porque el país no puede funcionar si llegamos a estar en una situación peor que la que tenemos en ese momento. Entonces, 4 años después, es decir, el año pasado, antes de que asumiera el nuevo gobierno, esto era la situación. Estaba 9.30 el dólar, estaba 15 la relación base-reserva y estaba a 15 más o menos también el dólar blue. ¿Cómo está ahora? Yo sé que a usted le gustaría que esté todo parecido, ¿no? No están todos igual. Ahí lo tienen. Ese es el tipo de cambio, el dólar de referencia del día 24, digamos de hace 4 días. Es la base, a pesar de los esfuerzos por esterilizar base monetaria vía LEVAX. Esa es la relación base y este es el dólar. ¿Por qué en estos casos estaba siempre cerca la relación base monetaria sobre reserva del dólar en el mercado marginal? Como está acá. ¿Y por qué ahora no? Porque toda esta parte que está acá, ese pedazo que falta, son las buenas expectativas del gráfico que mostraba la presidenta. Y como en la economía las expectativas son muy importantes, yo siempre cito, una vez le hicieron decir a la presidenta, a la expresidenta, le hicieron decir adelante de un auditorio de empresarios, a ver, che, si invierten, porque ella a veces tenía ese rasgo un poco tanguero, ¿no? A ver, si invierten, miren que la han juntado con pala. Y yo digo, ¿cómo hizo eso Axel de hacerle decir eso, Kicillof? Si él su tesis doctoral es sobre Keynes, que si hay una cosa brillante que escribió fue decir que las decisiones de los empresarios en el presente dependen de cómo creen que le va a ir en el futuro. Yo puedo haber ganado mucha plata, ahora ¿para qué la voy a invertir si la voy a perder? Bueno, pero esa era una dirección. Volvamos a esto. Digo, el gobierno todavía tiene muy buenas expectativas, estaba claro en el índice de confianza que hace la Cámara con Gastón Utrera, o sea que en ese sentido, digamos, es como que todavía tiene, digamos, bastante crédito. Pero tiene problemas, y un problema que tiene, y en los diarios los periodistas ya pusieron, se peleó Sturzenegger con Pratt Guy porque Pratt Guy no baja el déficit fiscal y le dice que baje la tasa de interés, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema es las cuentas públicas, que están complicadas. Si bien yo creo que el gobierno hace bien en no decir mañana a la mañana reduzco el déficit drásticamente con un ajuste tremendo, y me parece que es mucho más razonable el gradualismo fiscal que está aplicando, excepción hecha de lo que hizo el ministro Aranguren con las tarifas. Fíjense, esa es la evolución del déficit primario de la Argentina. El modelo, cuando decimos que se agotó, no se agotó en 2014. El modelo se agotó probablemente en 2007, 2008. La inflación se les disparó, empezamos a tener el índice morenizado, tuvimos déficit fiscal en vez de superávit, que es este que está acá, tuvimos
fragilidad en el sector externo, se nos desapareció el saldo del balance comercial, etcétera, etcétera. Y contra eso es complicado resolverlo. Entonces, yo lo que creo, les juro que ya termino en un ratito, porque me mira con mala cara. Bueno, pero digo, el gobierno tiene dos opciones. La opción A, tengo déficit fiscal, me endeudo. Es una opción. Parte de eso está haciendo el gobierno. Opción 2, tengo déficit fiscal, emito, el central me da plata y aumenta mucho la base monetaria. Hemos tenido periodos en la Argentina que la base monetaria aumentaba más del 40%. Probablemente ustedes recordarán que Mercedes Marcó del Pont, presidente del Banco Central, una vez le preguntaron, pero mire, la base está creciendo 40%, y si no tiene nada que ver con los precios, dijo. Bueno, está bien. No quiere decir que sea proporcional, pero tampoco se puede hacer cualquier cosa con el dinero. Bueno, entonces lo otro es, yo financio con emisión. Si financio con emisión y no quiero que crezca la base, llamo a los bancos y le digo, Tillar, este martes cómprame Levax. Y Tillar es bueno, pero no es tonto. Entonces, sí, ¿qué? Bueno, la tasa, y presente, dice, yo te doy la plata, pero la tasa es el 30, el 20. Bueno, con las Levax, en realidad, no es que es una cosa nueva. Las Levax las usaba la gestión anterior. ¿Se acuerdan? Para la devaluación de enero del 2014, muchos de los que dicen que la tasa hoy está alta, aplaudían cuando el presidente del Banco Central la puso en el 30%, porque era para evitar una corrida cambiaria en ese momento. Bueno, pero, pero por supuesto tiene sus límites, porque eso no es gratis, porque eso genera un déficit para el que tiene que pagar el interés, eso que llaman déficit cuasi fiscal. Y además, si yo no logro bajar gradualmente la necesidad de financiamiento, va a haber un momento en que voy a tener tantas LEVAC que no voy a tener dónde guardarla. Bueno, pero fíjense ustedes cómo varió eso. Miren, desde el 18 de agosto del 2015, las LEVAC eran ya el 58% de la base monetaria. Y la semana pasada eran el 86%. Es decir, eso muestra cómo es complicado sostener eso, ¿no? Bueno, estos son obviamente datos del Central. Ustedes saben que mi abuelito me decía, Kiko, la plata llama a la plata. Entonces yo puse el billetito 500 por las dudas. No sé si tendrá efecto. Pero entonces hay un límite a esterilizar dinero con Levax, que es que la tasa de interés la tengo que pagar. Por más que yo vaya, renovando, cada vez tengo que pagar. Esa es la tasa de interés desde que arrancó el gobierno, que la puso en el 38%, esta 28,75 de la semana pasada, la de ayer es 28,25, creo, ¿no? Presidente es 28,25, la de 35 días en términos de porcentaje nominal anual. Bueno, entonces ahí hay un tema que tiene que ver con que se resuelva la cuestión fiscal. Bueno, para que no nos deprimamos tanto, ¿hay algo que venga bien? Sí, sí. Esto de recurro a la luz del túnel, que es un lugar común, pero siempre me dio miedo que fuera un tren que venía, así que no voy a... Pero, ¿qué es lo que hay bueno? Que la inflación efectivamente se está desacelerando. Hoy todos lo critican a Prat Gai porque dijo no es un tema. Es claro que no es un tema que tenga el peso que hoy tiene los problemas del nivel de actividad económica, porque de hecho la tasa se viene desacelerando y porque de hecho dicen que el índice que va a corresponder al incremento de agosto va a estar abajo del 1. Si uno se fija, esa es la evolución. Miren, esa línea roja, yo ahí calculé la media de los promedios provinciales, porque no me pude comunicar con Moreno, y de ahí empezó el nuevo INDEC a dar los datos de INDEC, ¿no? Entonces, si uno la empalma así, bueno, está claro que viene cayendo la tasa. Así como Córdoba viene cayendo 1,7. Que esté consolidada, no esté consolidada, Sturzenegger dijo, mire, hace falta varios meses, y tiene razón. Ahora, también dijo que no le molestaba para la política monetaria del Central el gradualismo fiscal del Ministerio de Hacienda. O sea que quizá tiene la necesidad de aparecer de que no tienen miradas tan diferentes, pero el hecho objetivo es que la tasa de inflación se viene desacelerando y el hecho objetivo es que esa es una buena noticia para todos, para el conjunto de la economía.
Es más, alguien podría decir, bueno, pero ese es el IPC, ¿no? Me decía un industrial, me decía, sí, la inflación existe en el índice de precio del consumidor, pero yo veo que en los precios industriales hace mucho que tengo problemas, que parece que no puedo ajustar. Porque obviamente esa es la canasta de bienes de consumo. Y porque además, yo creo, bueno, lo voy a decir después, a lo que creo que debería el gobierno hacer. Pero si uno se fija en otros índices, todos los índices, mire, esos son los incrementos de junio-julio, el nivel general de INDEC del 3,1 al 2, del IPC núcleo, que se ha puesto de moda. Los economistas siempre vamos inventando palabras, ¿no? Entonces ahora inventamos inflación subyacente, los que han hecho el PhD en Estados Unidos dicen core, y otros dicen núcleo. El INDEC dice núcleo. Bueno, ¿qué son? Es la inflación que no considera ni los precios regulados ni los productos estacionales. Bueno, que es la que dicen que mires tu CNG para bajar la tasa de las LEVAC. El IPC de Córdoba, el de la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios mayoristas, el de los básicos mayoristas y el índice de productos primarios ahí 2,8, ¿no? De 3,6 a 2,8. Digo, en general está claro que ha bajado la tasa de inflación. ¿Cuál es la evolución probable? ¿Cómo? ¿Cuál es la evolución probable? Bueno, en primer lugar, yo aspiro el año que viene a venir y mostrar esta misma, como hice con la de Río Tercero, si está parecido. Si no, no me pidan que venga. Bueno, una es que yo creo que tiene que reajustar algunas estrategias. Yo personalmente creo que la política del Banco Central es demasiado dura en materia de tasa de interés. Y eso impacta sobre el resto de la economía, y eso afecta la inversión, y eso nos demora algo que yo creo que va a ocurrir, que es que la economía se va a ir recuperando. El nivel de actividad me refiero. Bueno, las tarifas, ya lo dije, entre muchas otras, y seguramente tendrá que ir afinando la cuestión de las cuentas públicas. El otro tema es que yo creo que la tasa de interés se va a desacelerar. Es más, creo que vamos a llegar a fin de año, probablemente tengamos un salto antes porque haya algún incremento de precios, no sé, combustible, alguna cosa, pero creo que en realidad vamos a llegar a fin de año con desaceleración de tasa de inflación. Alguien me preguntó, ¿pero cómo se va a bajar la tasa de inflación? Y usted dice que la economía no se va a contraer más. Y eso es porque hay un lugar común que dice que cuando la economía se contrae, baja la tasa de inflación, y cuando baja la tasa de inflación, la economía se contrae. Entonces yo siempre doy un ejemplo que es mediados del año 85, esto también nos vamos a acordar solamente de lo que somos, digamos, más grandes. Argentina cumplía 10 años de inflación de 3 cifras. Desde junio del 75, presidenta la señora María Estela Martínez de Perón, ministro de Economía Celestino Rodrigo, disparó lo que se llamó el Rodrigazo, y de ahí en adelante siempre teníamos 3 cifras, incluido el periodo en que hubo apertura de la economía y desindustrialización de la Argentina, ¿no? Pero en junio del 85 la tasa había llegado a ser 30% ese mes. Presidente el doctor Alfonsín, ministro Juan Vital Zurrilla anunció el Plan Austral, reforma monetaria, y a diciembre la inflación ya no era 30%, en realidad era 1%, y el nivel de actividad no había caído. Porque en economía las relaciones no son tan lineales. Entonces yo creo que vamos a ir recuperando la actividad económica de manera heterogénea. Seguramente algunos sectores, por ejemplo los sectores de la industria metalmecánica vinculadas a la construcción, seguramente en algún momento la construcción va a recuperar el ritmo. La caída de la construcción, que es de las más grandes, está fuertemente asociada a lo que es la obra pública. Además ha caído la privada también, pero digo, esa recuperación puede llegar antes, como llega antes, y deberían ya estar percibiéndolo los que están ligados al sector agropecuario. Es decir, por ejemplo, maquinaria agrícola, ese tipo de cuestiones debería irle un poco mejor. Entonces digo, yo creo que eso va a mejorar y se va a desacelerar la tasa de inflación, se va a recuperar de manera lenta la economía. A mí me parece que van a seguir las dificultades fiscales. Vamos a seguir viendo gente que dice, no, esto va todo mal porque sigue siendo el déficit muy alto. Y eso es porque no es fácil bajar el nivel de déficit con que han asumido. Y por último, yo creo que hay una cuestión que es central, y es que debería haber cierto acuerdo que morigere la puja distributiva.
Porque por más que la tasa de inflación baje, las demandas de quienes han perdido poder de compra y demandan o reabramos las paritarias o tengamos otra discusión sobre salario, se concentran en la pérdida objetiva de poder de compra de los salarios. Y yo no estoy diciendo que un acuerdo social significa que el que ha perdido poder de compra se resigne. Lo que estoy diciendo es que en realidad debe haber un acuerdo de los distintos sectores en relación hacia dónde se va. Porque eso es lo único que puede llegar a permitir que la economía se recupere y no tenga como una luz amarilla presiones inflacionarias de costo por el lado de la puja distributiva. Me parece que eso es una cuestión importante, que a lo mejor lo tienen que hacer por sectores, digamos, esa es una construcción política, obviamente, pero además porque, y ahí tiene mucha importancia una cosa que decía recién Claudio, que la única forma de que la economía tenga un sendero sustentable es que institucionalmente esté ordenado. Porque si seguimos en estas situaciones con tanta debilidad institucional, lo más probable es que nunca lleguemos a ver una Argentina que crezca en la manera que todos deseamos. En este esquema que está vigente, yo creo que es razonable que los empresarios tengan expectativas favorables, pero no es fácil el periodo que viene. ¿Por qué? Porque los cambios de regímenes económicos siempre no son neutrales, siempre favorecen a unos y obviamente generan perjuicios para otros. De cualquier manera, las decisiones que tomó el gobierno, yo creo que hay algo que el gobierno dice y es cierto, que casi cualquiera hubiera tomado las mismas. Lo que pasa es que no todo el mundo las hubiera tomado igual. Y a mí me parece que en dos rubros, y con esto termino, en dos rubros. En materia de tasa de interés, me parece que el doctor Sturzenegger exagera. Y en materia de tarifas, me parece que el ingeniero o doctor Ibarguren, bueno, muchas gracias.